Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Dónde estaba cuando hice tantas cosas? De verdad que no me acuerdo. Muy bien. Primero que nada, dos reflexiones importantes sobre el tema de precios de transferencia. El primero es, bueno, aquí se ha preguntado cuántos de aquí son estudiantes, cuántos están en el gobierno, cuántos vienen de las empresas, en fin. Yo pienso que esas no son, probablemente son las preguntas relevantes desde un punto de vista técnico, pero la pregunta más importante que yo tengo para ustedes, para que entiendan el concepto de precios de transferencia de forma más aterrizada, es el estatus civil. Levanten la mano, por favor, quienes estén casados. Son bastantes. Ahora, por favor, levanten la mano quienes están solteros. Muy bien. Los casados pueden salir de la sala, ya saben todo de precios de transferencia. ¿Ok? Y pueden ir a ver el partido, que por cierto creo que va 1-0, desafortunadamente. No les voy a decir a favor de quién. Entonces, ok. Primera cosa que tienes que saber sobre precios de transferencia. Aquí, en esta imagen, hay una anomalía. ¿Quién me quiere decir cuál es la anomalía en esta imagen? Y es, como le digo siempre a mis estudiantes, precios de transferencia 101. Tienes todo prácticamente sobre entender apropiadamente esta imagen. ¿Quién me quiere decir cuál es la anomalía en la imagen? Primero que nada, la anomalía no es que estén casados, ¿no? Porque están casados. El gato tampoco es la anomalía. ¿Ok? ¿Qué ven ahí anómalo? A ver, los que están casados. Bueno, les voy a decir básicamente cuál es aquí la anomalía. El cuate o el casado, el hombre, le ha quitado prácticamente la cobija a la mujer. La dejó descobijada. Y si se fijan, ella sí, en algún momento de la noche o en ese momento tiene frío, pero no le dan o no le han compartido una parte de la cobija. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con precios de transferencia? Pues todo. Primero que nada, son dos personas que tienen un vínculo. Ya lo dijo la doctora Carola Jáuregui, a quien le agradezco infinitamente su presentación, porque nos aclaró muchísimo el tema. Primero que nada, te casas. Criterios de vinculación: control, administración o capital. Sí, en efecto, las mujeres los controlan a los casados. Hay relación de control. ¿O no es así en Bolivia? No, ¿verdad? Administración también. Administración es, uno de los dos lleva la administración. Hay una relación de administración entre estos dos entes que son vinculados. Y capital también. El capital generalmente lo ponemos los hombres. Entonces, ¿no es así? Bueno, corrección. El capital normalmente es mutuo, ¿ok? O sea, es una inversión de las dos partes. Entonces, sí o sí, hay vínculo. Y tiene que haber negociación, ¿no? Como en todo matrimonio. Así como debe haber negociación entre las empresas vinculadas o no vinculadas. Entonces, lo que te dice la normatividad de precios de transferencia es que estas dos personas tienen que negociar y tienen que establecer los términos de la relación como si no estuvieran casados. Primera pregunta, un tanto filosófica. ¿Será posible poner en paridad a una relación de no casados con una relación de casados?
La segunda cosa que tenemos que entender acerca de precios de transferencia con esta imagen es que no se puede descobijar a una de las partes. Es decir, la distribución de la cobija tiene que ser equitativa conforme al frío que tenga cada uno de los que están en la cama. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. O sea, no puede suceder que una de las partes se quede con todo el ingreso o con todas las ganancias o con todas las utilidades. Así como no puede ser que una de las dos partes se quede con toda la cobija. Segunda reflexión importante para entender precios de transferencia. Y lo voy a leer justamente lo que está detrás de mí. Justicia tributaria para vivir bien. Bueno, pues precios de transferencia es justamente justicia tributaria para vivir bien. ¿Ustedes creen que aquí hay justicia? No, de entrada no hay justicia. Una de las partes tiene frío, la otra está calentita. ¿Ustedes creen que aquí hay justicia? Probablemente sí. Pero precios de transferencia tienen que ver con la forma en la que se distribuyen la renta empresas que operan en países pobres con empresas que operan en países ricos, yéndonos a los extremos. En medio estarían los países en proceso de desarrollo. Entonces sí es un tema importante, no es un tema menor, tampoco es un tema árido, es un tema relevante y hace la diferencia la aplicación correcta de las políticas y los principios de precios de transferencia entre tener una escuela como la que muestro en un país pobre y entre que probablemente el propietario de una gran empresa tenga un superyate de esta magnitud. Entonces la gran pregunta desde la perspectiva de los empresarios, los consultores y los gobiernos es ¿dónde debe estar la renta de una manera justa y equitativa? Para comprar otro yate de esta naturaleza, añadirle una plataforma y un helicóptero, o para hacer una escuela digna para estos niños. ¿Dónde tiene que estar la renta? Y de eso se trata precisamente este tema de precios de transferencia. Muy bien. Yo les quiero hablar rápidamente sobre las sugerencias para documentar operaciones de las más típicas que en mi carrera profesional he tenido que analizar. Y desde un punto de vista un tanto lógico, les voy a decir que para ser experto en precios de transferencia tienes que saber definitivamente dos cosas: saber de negociaciones y sumar. Y con eso estás listo para ser un experto en precios de transferencia. De hecho, básicamente así es como contrato. ¿Sabes negociar? Sí. ¿Sabes de términos de negociación? Sí. ¿Sabes sumar? Sí. Muy bien, estás contratado. Lo que no saben es que después los voy a poner a estudiar física cuántica y matemáticas avanzadas. Pero bueno, es buen gancho para contratarse. Prestación de servicios administrativos. Es una operación muy común. Se da entre empresas vinculadas, entre empresas residentes en diferentes países. Y aquí es muy importante caracterizar y saber identificar adecuadamente el tipo de servicio del que estamos hablando entre empresas relacionadas o vinculadas. No confundir servicios de oficina o de contabilidad con servicios técnicos y de ingeniería, que es un error muy común. No confundir servicios de mediación mercantil con servicios de consultoría y estrategia. Es decir, primero que nada hay que saber bien
¿qué operación es la que vamos a analizar para darle el tratamiento económico correcto? Yo recomiendo, o desde la Transfer Pricing and Tax University, recomendamos que se tenga, por cierto, quiero hacer una aclaración, todos los puntos de vista que yo exprese aquí sí son la postura oficial de la Transfer Pricing and Tax University. ¿Ok? Entonces, para prestación de servicios, por ejemplo, hay que contar con un papel de trabajo que documente apropiadamente la existencia del servicio. Entonces, primero que nada, es verificar los 3 puntos cruciales para ver si la operación pasa o no el filtro. 1, que el servicio efectivamente exista. 2, que el beneficiario de los servicios sea la entidad que los está pagando. Y 3, que la contraprestación esté a valores de mercado. O sea, que ninguna de las partes quede con esta prestación de servicios descobijada. Suena lógico, ¿no? A lo largo de mi carrera he visto muchas veces, y para que se tome en cuenta, en la implementación de las políticas de precios de transferencia en Bolivia, es que cuando revisamos en algunas ocasiones la cuantía y el monto, la descripción de los servicios prestados, pues en primer lugar revisas y dices, bueno, ¿qué servicios te está prestando la parte vinculada al extranjero? Ah, bueno, mira, pues me supervisan, que haga bien mi trabajo, que tenga bien a tiempo mis estados financieros, que no haga mal manejo de los recursos, en fin, que reporte adecuadamente a la casa matriz. ¿Y quién te presta el servicio? Ah, pues la casa matriz. Ah, bueno, ¿y esas no son actividades propias de una casa matriz? ¿Tiene sustancia que estén exprimiendo a una subsidiaria que es una subsidiaria en otro país por servicios que efectivamente le corresponden a esa entidad por ser casa matriz? Bueno, es tanto como si, volviendo al tema de la pareja, es tanto como si los padres en algún momento decidieran cobrarte por ir a la escuela. Entonces dirías, momento, no es parte de tu responsabilidad darme educación, por lo menos hasta los 18 años, ¿por qué voy a tener que pagar por una labor que es tu responsabilidad? Entonces no es un tema menor, es un tema precisamente de sustancia, de que exista efectivamente la operación. Método ideal, me gustaría decirles que el método ideal fuera el método de precio comparable no controlado, como bien nos lo ha explicado la doctora Jauregui, pero generalmente los servicios entre vinculados difícilmente se prestan entre terceros independientes al mismo tiempo, ¿no? O sea, difícilmente un vinculado le presta un servicio a su parte relacionada que a su vez presta al mismo tiempo a un tercero independiente. Generalmente no sucede. Entonces, lo que hacemos generalmente es aplicar el método de costo adicional. Y tal como está en la normativa boliviana de precios de transferencia, el método se debe de analizar apropiadamente, o se debe de aplicar apropiadamente, dividiendo la utilidad bruta entre costo de ventas y comparando ese porcentaje con el porcentaje efectivo que hubieran obtenido terceros independientes. ¿Y quiénes son esos terceros independientes? Me acompaña en esta presentación la doctora Laura López, que viene de Medellín, Colombia, y le quiero pedir que nos explique brevemente en qué consiste, doctora, este esoterismo de buscar entidades que hubieran efectuado operaciones comparables.
Adelante. Cuando son preguntas sorpresa, no, probablemente no tiene prendido el micrófono, pero bueno. Buenas tardes. Sí, como menciona Jimmy, muchas veces encontrar esos comparables para hacer un estudio de precios de transferencia se convierte en una tarea algo esotérica, difícil porque tiene mucho grado de subjetividad. Sin embargo, por algunos métodos y teorías directrices de la OCDE, por ejemplo, existen filtros. Dentro de esos filtros encontramos algunos que son cualitativos y cuantitativos. De manera inicial, nosotros tenemos que ubicarnos en la tested party, ¿cierto? Para saber los activos, funciones y riesgos de mi compañía sujeta a análisis y saber el margen de rentabilidad que genera o que yo obtengo producto de la prestación del servicio o el margen que estoy obteniendo aún pagando un servicio. Posteriormente, entonces, es importante saber si el servicio representa, por ejemplo, un costo del 20% sobre el total de mi estado de resultados. Yo no puedo trabajar con un estado global, porque posiblemente puede que mi margen de utilidad lo esté arrastrando otra operación. Entonces se hace necesario primeramente segmentar la información financiera. ¿Cómo se segmenta? Internamente en los centros de costos, sacar ingresos, costos y gastos proporcionales al 20% de la operación y obtener, por último, el margen de rentabilidad aún sobre el 100% de la operación de costo o de pago al exterior o el servicio a la parte relacionada. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Qué pena, Jimmy, no, es que no respondí tu pregunta. Normalmente, entonces, dentro de los filtros cualitativos y cuantitativos, tenemos que tener en cuenta que las compañías comparables, primero, no poseen intangibles valiosos, porque eso también afectaría, digamos, el grado de comparabilidad. La proporción de los activos, entonces, si yo tengo propiedad, planta de equipo, por ejemplo, $100,000, las compañías comparables no pueden tener unos activos superiores, ni el doble, pues más o menos puede ser el doble o menos de la mitad de lo que tiene la tested party, o por ejemplo, si es una operación de servicios, entonces tengo que revisar la cuenta de inventarios, que no tengan un porcentaje de inventarios alto, porque entonces no va a ser una empresa de servicios, sino que posiblemente también vende inventarios. Bueno, son muchas cositas. Que fabrica, distribuye, en fin. De acuerdo. Entonces, en términos generales, tenemos que hacer un proceso detallado de comparabilidad a nivel de funciones, activos y riesgos. Y aquí quiero discrepar un poco con lo que se ha dicho en alguna presentación del día. Los expertos en precios de transferencia no comparamos una empresa con otra empresa. Porque sí, en efecto, así como no hay una persona idéntica a otra, que bueno, tampoco hay empresas idénticas a otras. Entonces, lo que comparamos son funciones, es decir, actividades similares, activos, montos y unidades de inversión en activos y riesgos. Entonces aquí es primer paradigma completamente roto. No comparamos empresas, pero sí comparamos funciones, activos y riesgos. Cuando no aplica el método de costo adicionado, entonces aplicamos el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. El indicador, en este caso, normalmente es el costo adicionado neto, que está definido como utilidad de operación entre la suma de los costos y gastos incurridos en dicha actividad. Determinación de ingresos para una empresa prestadora de servicios. Es decir, ¿qué tanto te toca de la cobija? ¿No? ¿Qué tanto te toca para no quedarte descobijado? Es la sumatoria de los costos y gastos incurridos en la actividad de prestación de servicios multiplicado por 1 más un markup o un porcentaje, que es precisamente el que decíamos acá, ¿okay? Que es esta fórmula,
multiplicado por 1 más un markup, eso te da los ingresos. Este porcentaje de aquí es básicamente el que te va a decir cuántos o qué proporción de la cobija te va a tocar. Porque todo lo que no le toque a este, que es el prestador de servicios, le va a tocar al otro, que es quien lo recibe. Entonces, es muy importante tener en cuenta que un buen proceso de búsqueda, de comparabilidad de funciones, activos y riesgos, te tiene que dar una distribución justa del ingreso entre quien paga el servicio y quien lo cobra. ¿Qué tiene de subjetivo esto? ¿Dónde está la parte subjetiva de esto? Es una pregunta para ustedes. ¿Ok? Es matemática pura. Compra de producto terminado para distribución. La compra de producto terminado para distribución generalmente se da, y es muy típica en nuestros países, que son países emergentes. Es muy típico en Bolivia y en México, en donde la subsidiaria compra un producto de las partes vinculadas para venderlo a terceros en el mercado nacional. Un ejemplo típico de esto podrían ser los autos. Aquí he visto que una marca predominante es Toyota o Nissan. Entonces debe existir algún distribuidor que muchas veces es un vinculado subsidiario de Toyota en Japón o en Estados Unidos o en México, y esa parte del extranjero le vende a la entidad mexicana, a la entidad boliviana, perdón, y la boliviana le vende a terceros. Entonces, como a mí no me gustan las redacciones de las leyes, pero sí me gusta nada más sintetizarlas porque son horribles y traducirlas a números, lo que te dice es que el precio de mercado tiene que ser igual, o el precio de compra del producto tiene que ser igual al precio de reventa, es decir, el precio al cual la distribuidora lo va a vender en Bolivia, va a vender el auto, multiplicado por 1 menos un margen bruto. Este margen bruto tiene que ser de mercado. Así está tal cual en la normativa de precios de transferencia en nuestros países. Este margen bruto está definido como utilidad bruta entre ventas netas. Doctora Fabri, si estoy diciendo algo incorrecto, por favor, corríjame. Ok, nuevamente. Ok, tal cual como sale de la normativa y de las directrices de precios de transferencia. ¿Hasta aquí han visto algo muy subjetivo? ¿Qué tenemos entonces para recomendaciones o información recomendable para obtener y conservar en el caso de las empresas que distribuyen? Hay que identificar adecuadamente el producto o los productos que se venden de las plantas manufactureras al distribuidor. Me ha tocado participar en muchos casos de controversia litigando a favor de contribuyentes, y uno de los ajustes más interesantes que me ha tocado realizar fue precisamente para un distribuidor de pantallas de plasma, de televisores y en menor medida de horno de microondas en México. Productos manufacturados en Japón. Y cuando se hizo un estudio de precios de transferencia, el original, que lo hizo un Big Four, la empresa se ubicaba perfectamente dentro del rango aplicando el método de precio de reventa. La compañía tenía más o menos, para darles una idea a ustedes, un 13% de margen bruto. Entonces el experto dijo en su momento, ese 13% es consistente con el margen bruto que hubieran obtenido terceros independientes. A ver, la aplicación de esta fórmula, ¿qué te diría? Si todo como un índice, ok, a ver, abusados aquí con la pregunta. Si el precio de mercado, el precio de venta a los terceros, perdón, el de reventa, es de 100, todo como un índice, ¿de cuánto? Y el margen bruto sabemos que es de 13% el real, entonces ¿de cuánto debió de haber sido el precio
de compra. Quien lo resuelva en menos de 5 segundos se puede ir. Precio de venta de 100, porque me gusta mucho usar índices, es mi formación o mi mal formación de economista. Margen bruto de 13%. ¿De cuánto es el precio de compra? Bueno, debió de haber sido más o menos de 87, muy bien. Y me sorprende que la respuesta venga de un abogado. Quizás se la sopló un contador. Exactamente, entonces era 87. Pequeño detalle, cuando la autoridad fiscal revisa las comparables y ve que efectivamente la compañía estaba dentro del rango, porque el rango en el estudio de precios de transferencia iba de un 11 a un 20%. Entonces decía, bueno, está dentro del rango. Pero cuando la autoridad fiscal ve los comparables, resulta que muchos de estos comparables eran distribuidores en la industria de cómputo. O sea, distribuían equipo de cómputo y periféricos. Y el razonamiento de la autoridad se basó, para hacer el ajuste, en la dinámica que existe en un consumidor entre lo que te lleva a comprar una computadora y una pantalla de plasma. Básicamente, la diferencia es que la pantalla de plasma la compras para ver el partido, el que está ahorita entre Uruguay y Bolivia, y la computadora la compras fundamentalmente para trabajar. Entonces, la motivación que te lleva a comprar una cosa y la otra hace que la elasticidad de la demanda en cada producto sea muy diferente. ¿Qué es básicamente esto de elasticidad? Es fundamentalmente que el producto es más sensible al precio en un mercado que en otro. Entonces, en una investigación muy minuciosa y desde mi punto de vista muy aguda, que te habla del alto grado de sofisticación de los funcionarios del SAT, dijeron fundamentalmente la utilidad en las empresas que fabrican y distribuyen pantallas de plasma es mucho mayor o es mayor que la utilidad que obtienen distribuidores de equipo de cómputo. Entonces, ahí está la clave en comparar no compañías, no empresas, pero sí comparar funciones, activos y riesgos en las condiciones económicas y mercados similares. Para no hacerles muy cansado el tema, al final la autoridad determinó que el margen bruto debió de haber sido de 16% y no de 13%. Ok, volviendo a la fórmula. Si el margen bruto hubiera sido de 16%, entonces ¿cuál debió de haber sido el precio de compra? ¿Perdón? No los escucho. 8. La diferencia es entonces de 3 unidades monetarias por cada producto comprado, como un índice. 3, uno dice, bueno, $3, no es mucho, los pago, ¿no? Los pago de mi bolsa. Sí, pero cuando son 1 millón de productos, son 3 millones. Cuando son 5 o 6 años, son 15 o 20 millones de dólares. Entonces estamos hablando que son diferencias sustanciales. La pregunta es, para la autoridad fiscal y para los consultores y para el contribuyente, oye, esos productos se los compraste a una entidad en Japón, donde necesitas esos 40 millones de dólares más. Justicia distributiva. ¿Los necesitas en Japón o los necesitas en México? Pero más allá de eso, de la pregunta de la necesidad y de la justicia per se, es donde efectivamente, de acuerdo a las funciones, activos y riesgos
llevadas a cabo por cada una de estas dos entidades, donde efectivamente debió de haber estado asignado ese ingreso o ese costo. Bueno, finalmente, honestamente, el ajuste estaba muy mal hecho por otros conceptos y por otras razones, y finalmente sí se llevó a la instancia del Tribunal Fiscal y se concluyó que efectivamente esos $3 en exceso correspondían a la entidad en Japón. Pero ese es otro caso, ese es un tema aparte. Venta de producto terminado o manufacturado, actividades de transformación. No sé si efectivamente sea el caso de una operación muy común de la industria manufacturera y de transformación en Bolivia. Me da la impresión que no, pero bueno, dejaría que me corrigieran. Básicamente aquí lo que aplicamos es el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, como un método muy típico, o el método de costo adicionado, en donde decimos que el costo adicionado neto es igual a la utilidad de operación entre los costos más los gastos. Nuevamente, la fórmula les parece conocida. La determinación de ingresos típica para un manufacturero tiene que ser la sumatoria de todos los costos y gastos incurridos, como bien lo decía la doctora López, en la actividad correspondiente, que en este caso es la de manufactura, y si no tienes estados financieros segmentados por la actividad de manufactura, entonces lo segmentan y eso lo multiplican por 1 más un markup. Este markup, ¿qué les suena? ¿Qué es? Ya lo habíamos dicho. Este markup es 1, 2. Porcentaje de rentabilidad de mercado. Exactamente, y en términos coloquiales, ¿cómo se lo explicarías a tu abuelita? O a tu hijo de 5 años. Es la porción o el tramo de la cobija que debes de tener y que te toca para que no te dejen descobijado. Y esos serían los ingresos a facturar. Subjetivo o no, el tema aquí es que esto sale tal cual de la normativa de precios de transferencia y de las guías de la OPE. Operaciones financieras. Bueno, las operaciones financieras son todo un mundo apasionante que básicamente se dividen en muchos tipos de operaciones. Entonces, no confundir básicamente una operación de préstamo con una operación de cash pooling, ni una operación de cash pooling con una garantía, y mucho menos una garantía con una tesorería centralizada. Entonces aquí está la clave de por qué ser experto en precios de transferencia implica ser experto en caracterizar adecuadamente la operación desde un punto de vista fiscal y de negocios. Entonces, no es que la normativa sea subjetiva o que las reglas sean subjetivas. Los subjetivos somos nosotros al momento de decidir utilizar un modelo o unas comparables que no se apegan a la realidad de la operación que estamos efectivamente analizando. Nosotros normalmente recomendamos para operaciones financieras hay que tener debidamente llenados o requisitados o debidamente celebrados, los contratos donde efectivamente se establezcan los flujos, los derechos, las obligaciones, las penalizaciones. Hay que tener debidamente documentado la integración de los intereses que estarían devengados a cargo o a favor. Si es un préstamo y yo estoy pagando el préstamo como entidad en Bolivia, pues entonces los intereses pagados. Si estoy cobrando préstamos, los intereses efectivamente cobrados. Y determinar adecuadamente los criterios fundamentales para hacer un buen análisis
de intereses, es decir, el monto del principal, la tasa de interés, la moneda, el plazo, etc. Que me parece que viene también tal cual en la normativa de precios y transferencia. Operaciones de arrendamiento, que es otra operación muy común. Básicamente establecer adecuadamente aquí cuál es la operación que estamos analizando. Pregunta para ustedes, ¿es lo mismo rentar un inmueble que rentar una maquinaria y equipo? ¿Ameritan el mismo monto de contraprestación? ¿O es lo mismo arrendar inmuebles, maquinaria y equipo o equipo de oficina? Definitivamente no. Entonces, todo corresponde o todo depende de cómo caracterizo adecuadamente la operación que estoy analizando, ya sea como autoridad fiscal o como consultor o como contribuyente. Hay un dicho muy común que seguramente también existe aquí, que es: si tiene un color de pato, tiene unas patas de pato, tiene plumas de pato y tiene un pico de pato, entonces ¿qué es? ¿Es un ornitorrinco? ¿Es un gato? No, es un pato. Entonces hay que caracterizar adecuadamente las operaciones, mediante los aspectos relevantes que nos dan la caracterización adecuada de una determinada operación. Si es inmueble, bueno, tengo que preguntarme qué tipo de inmueble, dónde está ubicado, ¿no? No es lo mismo si el inmueble está ubicado en Alto La Paz que si está ubicado en la zona sur. Contar con el papel de trabajo que contenga precisamente los datos de esos inmuebles, la operación, el análisis, la depreciación, los gastos asociados a la operación de ese inmueble, etcétera, predial, agua, energía, y aplicar un buen método de precios de transferencia. Aquí no estoy diciendo que este sea el mejor, simplemente estoy sugiriendo que uno de los métodos pudiera ser el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Básicamente el indicador más utilizado es el retorno sobre los activos operativos, porque es precisamente el que nos determina cuántos pesos hay de utilidad por cada peso invertido en los inmuebles. Es decir, retorno sobre los activos operativos es igual a la utilidad de operación obtenida por la entidad que otorga los bienes en arrendamiento entre el promedio de los activos operativos. Los activos operativos generalmente son el total de activos, tal como está definido en las normas de información financiera o en las normas financieras internacionalmente aceptadas, o como se llamen ahora. Normalmente es el total de activos menos el efectivo menos las inversiones temporales. Nuevamente, tal como sale de la normativa y de las guías de la OCDE, la determinación de ingresos por operaciones de arrendamiento tiene que ser igual al valor en libros de los activos operativos multiplicados por el ROA, que es el retorno sobre activos operativos que hubieran obtenido terceros, más los costos y gastos asociados a la operación de esos activos. Ese es el ingreso por arrendamiento. ¿Qué es este porcentaje? ¿Quién me quiere decir qué es? ¿Quién se quiere quedar destapado? Nadie. Efectivamente, ese porcentaje es la porción que en una relación de negocios, así como en una relación matrimonial, es la porción de la cobija que te va a tocar para que efectivamente te quedes o no te quedes descobijado. No me voy a meter mucho en regalías porque es un tema muy complejo. Sin embargo, básicamente es lo mismo que cualquier otra operación. Es decir, una regalía es un producto como los jitomates
que se compra y se vende en el mercado abierto. Y sí hay mucha información disponible de cómo determinar apropiadamente el monto de contraprestación en una regalía. Entre ellos, fundamentalmente, cuál es el valor del intangible, ¿no? Yo entro a los supers, o ¿cómo les llaman aquí? Supermercados o hipermercados, en cualquier parte del mundo, en México, por ejemplo, y normalmente hay de esos productos, no sé si han visto, pañales, ¿no? Pañales que son de marca, de cualquier marca, y pañales que son de marca libre, que no tienen una marca. El pañal de marca me cuesta todo como un índice, 100 unidades monetarias, y el pañal que no tiene marca me cuesta 90 unidades monetarias. Los dos resulta ser que muchas veces son manufacturados por el mismo fabricante, solo que uno tiene la marca Pampers y el otro tiene la marca libre del supermercado. Ok, ¿cuál es el diferencial de precios entre uno y otro? ¿Quién me quiere decir cuál es el monto del diferencial de precios? ¿Perdón? 10 unidades, exactamente. Suponemos que la empresa es pública y vamos a ver que vende 1 millón de unidades al año de los productos que sí tienen marca. 1 millón de unidades, ¿por cuánto? Por 10. ¿Qué valor te da? 10 millones de ¿qué? De unidades, exactamente. Ya evaluaron una marca. Entonces ya pueden hacer una evaluación desde el punto de vista de precios de transferencia. Dejaré el micrófono con algunas reflexiones finales. Si quiero que sepan que este tema de precios de transferencia es todo acerca de la justicia distributiva, pero también desde el punto de vista de los empresarios es todo acerca de que haya certidumbre de invertir en un determinado país, porque en ese país, si aplico las reglas como son, con justicia, y distribuyo la renta de acuerdo a lo que efectivamente hago, de acuerdo a mis funciones, activos y riesgos, y no le quiero quitar a la otra persona la parte de la cobija que le toca, entonces voy a tener no solo para comprarme un yate, sino tal vez un yate, un helicóptero, una mansión, etc. O sea, precios de transferencia es todo acerca de la certidumbre que existe de cómo se distribuye la renta con justicia entre los diferentes países, entre los países pobres, los países ricos y las empresas. Y el otro punto que quiero tomar, y que igual es un punto un tanto de discusión, como contribuyentes y como gobierno, tienen que fijarse muy bien si siguen las guías de la OCDE o si siguen los lineamientos establecidos por la ONU o si siguen sus propios lineamientos. ¿Por qué no? Porque hoy por hoy existe un debate y en prácticamente todos los foros internacionales a los que acudo hay expositores de los países ricos, hay expositores de Estados Unidos, de Francia y de Alemania. Y también habemos expositores de los países emergentes, de México, de Brasil, de Rusia, de India. El gran debate que existe hoy, evidentemente Bolivia estaría entre esos dos, más del lado de México que del lado de Estados Unidos, definitivamente. Entonces el gran tema es cómo hacemos para que esta renta se distribuya de manera equitativa y haya menos yates en los empresarios de los países ricos y haya más escuelas bien equipadas en los países pobres. Entonces un día un expositor dijo, bueno, este expositor era de la India, y dijo, bueno, yo sé que en la India estamos haciendo ajustes muy agresivos, muy altos, para que las multinacionales paguen más impuestos en la India, pero hay una sola razón. La razón es que nosotros no vamos a seguir
al 100% las guías de la OCDE, porque las guías de la OCDE favorecen a los países ricos. Las guías de la OCDE son buenas para Estados Unidos, para Francia y para Alemania. Y lo que es bueno para esos países es malo para los nuestros. Simplemente una reflexión y bueno, espero que mi presentación haya aclarado algunos puntos. Muchas gracias.